Bien, ahora estamos en el nivel 2, lección 14, y tiene que ver con finanzas, la educación de las finanzas. Todo discípulo debe ser educado en todas las áreas de la vida. Las finanzas son importantes. Las finanzas nos proveen recursos para vivir, para suplir nuestras necesidades, bendecir a otros y bendecir la obra de Dios. Toda la Biblia habla de finanzas. El discípulo debe estar preparado en el área financiera porque esto afecta a todo su ser. Como hemos visto anteriormente en el discipulado verdadero involucra el espíritu, alma y cuerpo, vida familiar, vida financiera, matrimonio, hijos, relaciones con las personas. El discipulado debe ser un discipulado integral. Por eso es que es importante que hablemos de dinero, de finanzas. El Señor quiere que tengamos sabiduría en las finanzas porque un buen discípulo es uno que está entrenado a manejar bien su dinero y sus finanzas. Ahora bien, hay muchas posiciones en cuanto a esto, las finanzas. Este discipulado le va a proporcionar una enseñanza equilibrada respecto al dinero. En primer lugar, vemos cómo a veces la religión, en el sentido negativo de la palabra, ha enseñado que la pobreza es sinónimo de santificación o de una persona muy noble, o que de alguna manera la pobreza es buena. Sin embargo, como vemos en la Biblia, eso no es correcto. La pobreza no es buena. Realmente la pobreza es una maldición. Los gobiernos luchan contra la pobreza, se invierte dinero contra la pobreza. La pobreza trae escasez, dolor, sufrimiento. El ser humano pierde calidad de vida. Más bien en la palabra habla de que seamos prosperados. Vemos en la segunda carta de Juan cómo la Biblia dice: amado, yo quiero que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Es decir, lo que está diciendo es que en el plan de Dios la prosperidad debe ser integral. Prospera nuestra alma, prosperamos financieramente, prosperamos integralmente. Ahora, hay otro extremo. Algunas personas confunden la prosperidad con la codicia. Y la codicia también es pecado. Hay personas que piensan en la codicia o en el dinero en forma completamente egoísta. Están pensando en hacer dinero solamente por ellos mismos, para ellos mismos, y en función de sí mismos solamente por orgullo y vanagloria humana. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña de una prosperidad con propósito. Sí, que seamos prosperados, pero que tenga sentido esa prosperidad. La prosperidad tiene que ver, según la Biblia, primeramente en el suplir nuestras necesidades básicas, darnos calidad de vida. Y luego somos prósperos cuando tenemos abundancia para compartir con otros. Sí, Dios quiere darnos abundancia. La abundancia no es pecado. La abundancia es bendición de Dios. La pobreza es maldición. La abundancia es bendición de Dios. Ahora, ¿qué es un verdadero discípulo? Si el discípulo aprende a manejar su dinero, se le enseña acerca de cómo manejar la deuda, sus compromisos financieros, honrar a Dios, y es prosperado. Esa prosperidad no solamente es para que él tenga una vida distinta a los demás y con orgullo los menosprecie, sino para que comparta su riqueza. La Biblia enseña que cuando nosotros compartimos la riqueza, bendecimos a otros y a la obra de Dios, Dios nos agrega bendición y estamos en la correcta prosperidad. Ahora, la Biblia enseña, por ejemplo, de hombres que todos los creyentes admiramos, como Abraham. Abraham era el hombre más rico de su época, un hombre próspero, y la Biblia dice literalmente que Dios enriqueció a Abraham. Ahora, si Abraham es el padre de la fe, Abraham es el ejemplo de todos nosotros, y Dios lo enriqueció, ¿cómo es que la abundancia es pecado? Esa enseñanza no encuentra si era una palabra. Pero Abraham era un hombre de Dios generoso. Esa es la diferencia. Era rico, próspero y generoso. Y Dios lo hizo prosperar. Así que el creyente puede esperar prosperidad en su negocio, en su empresa, en su actividad financiera, en su empleo, soñar con negocios, soñar con prosperar, porque tiene un propósito en la vida: bendecir. Ahora, la Biblia dice que Abraham fue bendición. ¿Cómo iba a bendecir si primeramente él no era bendecido? ¿Cómo vamos a compartir si primeramente no somos nosotros sobreabundantes? Así que lo que Dios quiere es que nosotros tengamos en abundancia para que podamos compartir con la obra de Dios y con otros. Y Abraham fue prosperado. Pensemos en el rey David, un hombre multimillonario que aportó para la obra de Dios billones, que hoy en día, hablemoslo en el dinero nuestro, billones de dólares para la obra de Dios. Dios lo prosperó y lo bendijo. La Biblia habla de que Dios prospera a aquellos que son de corazón íntegro.
Hermanos y hermanas queridos, nosotros podemos esperar que nuestras finanzas cambien cuando nos convertimos y que podamos progresar y prosperar y tener nuevas ideas de negocios y poder entender cómo opera la obra de Dios para con nosotros. Sanidad financiera es muy importante en la vida del creyente, porque está la sanidad física, la sanidad mental, la sanidad espiritual, la sanidad financiera. Cuando arrastramos problemas de maldiciones, de deudas, de familia, ruina, escasez, desastre, Dios quiere que eso sea quebrantado y llevarnos a una nueva dimensión. Dios es glorificado cuando nosotros somos bendecidos y que esa bendición la compartamos con otros. Dios es glorificado cuando somos bendecidos para hacer bendición. En el libro de Deuteronomio dice la Biblia a los pueblos de Israel: cuando llegues a prosperar, acuérdate del Señor tu Dios, que es quien te da el poder para hacer las riquezas. Deuteronomio 8:18. Acuérdate del Señor tu Dios. Él te da el poder para hacer las riquezas. Ahora, si Dios nos da el poder, la sabiduría, el ingenio, las habilidades para hacer riquezas, ¿cómo es que las riquezas son pecado? Más bien deberíamos pensar en que la abundancia que viene de Dios es una demostración de bendición del poder de Dios sobre nuestras vidas. Ahora bien, si pensamos que esa bendición es solamente para nosotros y pensamos de forma egoísta y egocéntrica, ya nos salimos del propósito de Dios, ya no estamos honrando a Dios como Dios quiere que nosotros lo hagamos. En la próxima lección veremos cómo es que se cumple el propósito de Dios en abundancia, cómo podemos dar un paso de discipulado con el dinero y qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Nos vemos. Dios los bendiga.